Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Hablando con Oquendo. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial de un tema que me apasiona demasiado. La gente que me conoce sabe que soy estudiante de Derecho y hace mucho tiempo quería hacer un capítulo hablando sobre la industria musical, que es otra de mis grandes pasiones. Y traje una invitada muy tesa, muy especial, que se va a presentar ella misma para hablar de este tema. Camila, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, gracias Sebas primero por invitarme, estoy muy contenta de estar hoy aquí, contar un poquito de lo que me apasiona, de lo que me encanta, que es el derecho, pero aplicado a la música. Bueno, estoy muy contenta de que me hayas invitado, de que de todos tus invitados de la industria me hayas elegido. Y bueno, contarte un poquito de mí a todos. Soy abogada, me especialicé en propiedad intelectual y derechos de autor, con la fortuna de trabajar hace ya más de 6 años en la industria de la música. He tenido la posibilidad de trabajar con muchísimos proyectos, disqueras, productores musicales, artistas, ejecutantes y bueno, apasionada de seguir compartiendo mucho en esto que es lo que me gusta hacer. Ok, Camila, cuéntanos pues como un poquito cómo empezaste a trabajar en la industria musical. O sea, cómo empezaste de la universidad, como la pasión, o se dio una oportunidad después. Bueno, la mayoría de gente que trabaja en la industria realmente es un poquito música. Entonces todos alguna vez tocaron el violín o hicieron fotografía o lo que tú quieras, son productores musicales. Mi historia es un poquito distinta, digamos que yo estoy en la música únicamente por amor al arte primero, pero también por azares de la vida. Yo sabía que no quería ser abogada tradicional, realmente a los 8 semestres dije, la embarré, esto no me gustó, yo no quiero ser abogada y dije, no, hay que encontrarle solución, algo tiene que caber aquí, algo tiene que haber para mí. Me gustaba mucho el derecho empresarial o corporativo, entonces por ahí me incliné y dije, bueno, ¿qué industrias bacanas hay? Entonces exploré mucho la industria, por ejemplo, del fútbol y en esa búsqueda de algo diferente llegó en la etapa de prácticas a mí una oportunidad de aplicar para una firma que se especializaba únicamente en música y entretenimiento. Y yo dije, bueno, sí se puede. Traje en Destra. Okay. No sé si puedo decir eso, pero bueno. Sí. Okay. Traje en Destra, esa fue como mi primera experiencia, mi primer acercamiento con la industria de la música. Allí me quedé durante 3 años, hice un proceso muy largo de aprendizaje, logré tener pues mi equipo de trabajo y bueno, así siguieron las cosas y hoy pues trabajo en una compañía de distribución digital en Whitey Rocket y bueno, soy muy feliz de haber podido tener este camino. Ok, me parece súper interesante lo que dices porque como te comentaba, yo también soy estudiante de Derecho y también me di cuenta hace un par de semestres que la verdad es que el derecho tradicional no me gusta. O sea, como que lo que uno ve en clase siempre no es lo que más me gusta, entonces empecé a investigar como por otros lados. Hice un diplomado de industria de la música aquí en EAFIT y como que es el tema en el que yo me quiero como especializar. Entonces por eso cuando hablé con Alejandro, el invitado pasado, para los que están escuchando, pues me pude poner en contacto contigo. Entonces hablemos un poquito más como del tema precisamente, hablando de siendo artista, cómo poder vivir de la música sin morir en el intento. Entonces empecemos por ahí, como ¿qué sería lo primero que tiene que hacer un artista que está saliendo, que está sacando sus primeros pues, temas para poder empezar a monetizar su propia música? Bueno, Sebas, ahí súper importante lo que dices, pues muchos estamos, digamos, en este camino de la música, gracias a muchos exponentes gigantes que hay hoy en Colombia, muchos jóvenes nos hemos inclinado como a, bueno, esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos hacer, desde el lado empresarial, pero también desde el lado artístico. Entonces ahí es complejo porque yo me enfrento como productor, como compositor, como artista, a una barrera grande y es, te vas a morir de hambre. Te jodiste, tú quieres hacer eso, estás cagado. Eso es lo que normalmente te dicen pues en tu casa, tus amigos, porque es duro y es duro monetizar y es duro vivir de tu arte, pero sí se puede. ¿Qué debes saber? ¿Cómo lo puedes hacer? Yo te diría, lo primero es una decisión, no hay más caminos, porque si tienes más caminos y no lo ves como profesionalmente hablando, como lo que tú quieres hacer, a lo que tú te quieres dedicar, con fundamento, en cualquier obstáculo o a los primeros 2 fallos vas a salir y vas a buscar otro trabajo o te vas a dedicar a otra cosa. Entonces lo primero, decide conscientemente si eso es lo que quieres hacer para que lo hagas pasar. En segundo lugar, pues ya infórmate mucho, que es creo de pronto un poco más en lo que les puedo sumar hoy en este podcast. Infórmate mucho sobre cuáles son las fuentes de ingreso en la música, cómo puedes vivir de esto. Hay muchísimas opciones, pero no vas a vivir de la música si pretendes solo sacar una canción,
ponerla en plataformas digitales y vivir de esas regalías, porque aunque es muy bonito, el streaming es hoy, digamos que una de las fuentes de ingreso más grandes, no es la única y cuesta, digamos, empezar a monetizar en forma a través de esa única fuente de ingreso. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ingreso? ¿Cómo puedo hacer plata si soy artista, compositor, productor y quiero vivir de esto? Lo primero es que tienes que conocer todos los derechos que tienes. Si eres compositor y no solo interpretas, entonces ahí tienes una fuente de ingreso muy potencial, que consiste básicamente en que sea que vendas tus producciones, sea que vendas tus composiciones o participes con porcentajes de regalías, pero ojo, estas regalías sobre la composición o sobre la obra musical. Ese es un muy buen inicio. Mucha gente, digamos, se queda solo en ese área de la industria, como por ejemplo Keating, que es un productor súper reconocido, un compositor muy famoso, y bueno, hay gente que literalmente se lucra y vive a partir de solo esta área. Entonces hay que explotarla, hay que conocerla, saber muy bien cómo funciona, pertenecer a las entidades a las que tienes que pertenecer para poder cobrar estas regalías y ubicarte en los crews o equipos de trabajo adecuados para que te den pues la oportunidad de participar en obras pues que moneticen y que tengan relevancia. En segundo lugar, tienes que explotar pues toda el área, digamos, discográfica de tu carrera, que ahí es donde vas a poder, digamos, grabar si eres productor, mezclar y masterizar si también, digamos, estás ubicado en más temas de ingeniería, de sonido o audio. Y pues los productores también tienen muchas fuentes de ingreso en esa área puntual. Tienen la posibilidad de cobrar un fee de producción, que es un pago en dinero por la producción de su música. Tienen también la posibilidad de cobrar regalías de composición, porque muchos de ellos son compositores, entonces participan en el split sheet o en el split de composición y tienen unas regalías por allí. Y por último, tienen también los puntos del máster, o que no sé si este dato todos lo saben, pero los productores musicales pueden participar de las regalías de la grabación, muy similar a como lo hace el artista-intérprete. Esto es súper clave, que conozcan todas estas fuentes de ingreso. Para monetizar cada una de ellas tienen que estar en entidades distintas, por eso es muy importante que se asesoren, que lean muy bien, que digamos estudien, porque además de saber de la parte artística, en esta industria es indispensable que sepan de industria musical, cómo funciona, cómo opera y cuáles son esos aliados estratégicos que sí o sí tienen que tener. Ya por último, digamos, el área final de la música es lo que se conoce como non-recording activities. Ahí lo que vas a ver es shows, imagen y marca. Yo pues inicialmente va a ser muy duro, dependiendo del género obviamente, que yo pueda cobrar un show y que me lo paguen, pero yo debo intentar hacer esos acercamientos. Al final, si soy productor, bueno, entonces cómo toco un setlist, cómo me presento en vivo, cómo hago para monetizar un poco desde ese lado. Hay géneros donde es mucho más fácil. Si me preguntas, por ejemplo, en el género popular, digamos en el género pop o este tipo de géneros, son más afines a que te paguen un show o te paguen una presentación. No tanto en el género urbano. En el género urbano es un poquito más complicado. ¿Porque está saturado? Yo diría que es difícil que te la den. Sí, como que, bueno, yo voy a traer a alguien a cantar reggaetón, ¿y quién es? Sí, como que, sobre todo aquí en Medellín, que ya la gente tiene ya, pues vive mucho del nombre para hacer un show. Hay cierta exigencia, como bueno, a mi discoteca, ¿a quién vas a traer? Si es urbano, ¿cierto? Entonces, eso complica un poco las cosas, pero no es imposible tampoco. Si bien hay como cierto recelo a la hora de dártela en ese género puntual, yo creo que se puede, siempre se puede. También tienes el tema de monetizar tu imagen y monetizar tu marca. Como imagen, pues digamos, hay muchos artistas o mujeres o hombres que tienen la facilidad de hablar a la cámara, les gusta hacer contenido, tienen cierto lifestyle que les permite como, digamos, que ciertas marcas se interesen o se identifiquen con ellos y los hagan colaboradores de campañas, que les, no sé, creen contenido, que publiquen y promocionen productos. Esto es otra fuente de ingreso. Al final, si ves, todo funciona como una empresa. Tú como artista, sea lo que sea que hagas, debes mirar todos los frentes o brazos de un pulpo que tú puedes tener para pues monetizar de a poco en poco, y así vas llenando la bolsa. Ya por último, y siento que este es también un poco no tan fácil de despegar porque requiere cierta atracción, es el tema del merchandising, que tú como marca seas tan fuerte que puedas sacar productos de tu marca. ¿Sí? Entonces tienes casos exitosísimos obviamente como J Balvin, Karol G, que sus merch son impresionantes,
Pero también está el artista emergente que, digamos, pongo mi caso, a mí pues no soy muy afín, no escucho mucho rock, pero hay merch de bandas de rock que me parece tan bacano que yo lo compro y lo Sobre tengo. todo de giras y cosas así, pues como que llaman mucho la atención visualmente. Sí, o visualmente me gusta la estética, son atractivos, entonces los consumo. Entonces puedes hacer también algo que no necesariamente apunte solo a tu público. Tu público consume tu música, pero hay otros productos tuyos que no necesariamente tu público los va a comprar, pero hay monetización y ahí hay dinero. Y la idea o lo que quiero dejarles hoy como mensaje es: como artistas, no se queden con una única fuente de ingresos, sino que traten de maximizar y ver todo el espectro de su carrera para que así puedan vivir de lo que aman, de su arte. Ok, es claro que en la industria hay un montón de formas de ganar dinero. Realmente creo que es de las industrias donde el dinero se ve más, que está más repartido en varias partes. Pero también es claro que existen dos tipos de derechos, pues, como los patrimoniales y los conexos. Yo creo que pronto un artista que nunca ha tenido como formación jurídica puede ver eso y se puede enredar un poco. ¿Nos podría explicar un poquito cómo funciona realmente eso? Claro que sí. Bueno, lo más duro para el artista, yo siento, es entender que también tiene que ser empresario. Entonces hay un rechazo generalizado en mi experiencia del artista hacia los temas contables, jurídicos, y los entiendo. O sea, es mamoncísimo si lo mío es más crear y lo mío es más estar en el estudio y hacer música, que es al final lo que yo quiero. Pero tú no puedes delegarle esto a tu equipo si no lo entiendes primero. Entonces hoy quiero darles como unos insights o unos elementos muy básicos, muy sencillos, de qué debo saber en cuanto a los derechos para monetizar mi música. Lo primero es que, como decías, existen los derechos de autor y existen los derechos conexos. Son dos derechos que, digamos, cada uno corresponde a un tipo de obra. Los de autor son propiamente o están destinados a la composición, a la letra y a la melodía. Digamos, la música previo el proceso de grabación. Antes de que grabes ya hay una canción, ya hay una letra, ya hay una melodía, ya hay una obra, y esa obra genera unos derechos, unas regalías y una, digamos, monetización independiente de la grabación. Eso es, digamos, lo más duro de entender un poco, porque uno consume mucho la grabación y al final se volca mucho la atención a ella. Pero no se puede olvidar que dentro de cada grabación existe latente y genera ingresos una composición. Entonces, bajo esa lógica, ya los derechos conexos van a recaer sobre las grabaciones musicales. La música, cuando ya completó su proceso de producción, mezcla y masterización, digamos que se genera un producto número 2, que es la grabación. Eso es lo que yo llevo a plataformas digitales, lo que yo llevo a la radio tradicional, lo que yo llevo a establecimientos de comercio, ¿sí? Y la obra vendría siendo lo que yo interpreto en vivo. Pero cada una de ellas, como te decía, cada vez que yo uso la grabación en cualquiera de las maneras que tengo para usarla, le debo también regalías a los autores de esta composición. Entonces, por eso es como que no se limita el ingreso de las obras a cuando uso la obra de manera exclusiva, sino que también tengo ingresos cuando la obra incorporada en la grabación se usa. Eso puede ser un poco confuso, pero esa es como la razón de ser de estos dos derechos. ¿Y qué autores están? ¿Están el que escribe, el que produce, pues digamos, por ejemplo, la pista, la canción? Súper buena tu pregunta. Ahí en esa área, digamos, de autores, hay una amplitud, porque yo tengo el que hace la letra, el que hace la melodía, que como te decía, hoy por hoy cada vez son más los productores musicales que te reciben como artista y hacen ellos la melodía. Ellos te dan como la base a través de esas pistas, y ellos son los encargados de participar en esa área de la composición. Entonces ahí tienes autores, letristas en sí mismos y compositores, que la mayoría de veces son o ejecutantes de algún instrumento o productores musicales. Sí, pero bueno, poniendo el caso puntual de una persona que vaya a sacar su primera canción, ¿tú cómo lo asesorarías puntualmente para que tenga como un despegue? Una persona que de pronto ya saca varias canciones, que quiere empezar como de verdad a tomarse más en serio las cosas y a vivir realmente, saca su canción, ¿y qué es lo primero que debería hacer? Yo te diría que pague una asesoría especializada por un profesional para que pueda entender mejor cómo funciona, digamos, empresarialmente el negocio, y así pueda dejar de solo hacer música y empezar a monetizarla de manera adecuada y completa. Muchas veces son los abogados, algunos creativos tienen también muy buenos conocimientos porque llevan años en la industria. A veces incluso en los mismos estudios los productores musicales, digamos, con más experiencia pueden darte como algunos insights, pero la respuesta es: asesórate,
porque van a haber muchos casos o puntos o pasos posteriores donde necesites tener claridad, y eso solo te lo puede dar, digamos, una adecuada asesoría. ¿Qué es lo primero que debes saber? Pues que cada canción que saques debe tener una documentación de más o menos 5 documentos. Ahí tienes el split sheet, ahí tienes el contrato de intérprete, el contrato de productor musical. Si vas a hacer videoclip, entonces ya te suma como otras documentaciones adicionales, como lo son el contrato con el productor audiovisual y el contrato de imagen o el famoso release de imagen con las personas que aparezcan en tu video. Todas las personas, o sea, las modelos que use algún artista, todo también tienen que tener... Todas las personas. Este es uno de los, digamos, documentos para mí más claves, porque aquí en Colombia, por ejemplo, prima o es superior el derecho a la imagen que el derecho sobre la propiedad intelectual que puedas tener. Entonces, digamos, tu canción, si en algún caso infringe los derechos de imagen de alguna persona, aunque sea muy tuya la canción, si no tienes la autorización de esa persona sobre su imagen, eso va a ser primero y van a bajarla. Las plataformas como YouTube toman estas acciones muy en serio. Entonces, digamos que la mayoría se lanza al vacío y al agua y está muy bien y lo hace como de manera informal, pero si de verdad tú quieres que eso sea como tu profesión y que esto sea a lo que te dediques, necesitas necesariamente documentarlo todo. Básicamente porque aquí todo lo que hacemos o todo lo que tú produces es propiedad intelectual. Entonces la única manera de tú soportar que eres dueño de eso es mediante documentación. A diferencia, digamos, si tu negocio fuese en casas o inventario de ropa, o pues tú la tienes ahí físicamente, ¿cierto? Y lo puedes comercializar y tangibilizar a través del producto en sí mismo. Pero aquí el producto se traduce necesariamente en documentación. Ok, pero entonces hablemos un poco en qué punto un artista debe empezar a buscar un equipo jurídico, porque claramente no es algo económico. No todos los artistas cuando están saliendo tienen la forma de poder pagarse un abogado para hacer estos documentos que ya vamos a profundizar más sobre qué es cada uno. Pero ¿en qué punto crees que es importantísimo que un artista diga: necesito ya un abogado que me revise todos estos contratos, que esté pendiente de mis lanzamientos y todo eso? O sea, idealmente desde el minuto cero, como te decía, porque cada canción, desde la primera hasta la última, debería estar documentada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay muchas herramientas, porque yo entiendo que no necesariamente debo tener un abogado ahí como todo el tiempo y a mi disposición, porque es sumamente costoso, pero pueden, digamos, educarse. Hay muchos cursos, hay muchas plataformas, hay muchas incluso empresas que les ofrecen el paquete contractual explicado mediante videos. Entonces, como que no es cerrarse a que es muy caro y no me lo puedo permitir, sino bueno, de qué manera puedo hacerlo para que sea viable y para que todas mis canciones estén como debería ser. Digamos, cuando yo te diría ya es el momento, cuando tu carrera sea algo para ti más que un hobby, lo que te decía al inicio. O sea, si tomaste la decisión de que esto es lo que vas a vivir y esto es lo que vas a hacer el resto de la vida, pues ¿para qué te vas a arriesgar a recibir sanciones, a recibir multas, a que bajen tu música, a que, digamos, tus canales en las plataformas digitales se vean afectados por una negligencia de tu parte? Entonces, si eso es en serio, si no es un hobby, si no estás jugando, ese es el momento. Ok, hablemos de los 5 documentos que mencionaste que tiene cada fonograma. Lo primero es el split. Correcto, el split entonces te permite legalizar la composición, como les decía ahora, que hay dentro de esa grabación. Ahí lo que hacemos es básicamente en una hoja de reparto decir qué porcentaje de titularidad le corresponde a cada uno de los compositores, y un elemento muy importante que tienen los splits es que indican quién está autorizado para grabar y explotar la grabación que va a surgir de esa obra. Ese sería el primero. En segundo lugar, pues en tu contrato de producción musical lo que vas a hacer es regularizar esa relación que tienes con la persona que produjo tu música. Ahí te va a otorgar como ciertas autorizaciones y permisos, para qué territorio, te va a decir bajo qué medios puedes explotar la grabación, y sobre todo te va a indicar a ti como artista que eres el propietario de esa grabación. En tercer lugar, tienes el de contrato intérprete. Este lo vas a necesitar cuando tengas un invitado, es decir, cuando la canción no sea solo tuya como artista, sino que tengas un cointérprete. Entonces allí necesitas que esa persona también te dé sus permisos para publicar la canción, y ahí vas a dejar establecido cómo le vas a remunerar, así como con el productor. Así esa persona está en el split, igualmente tiene que tener... Sí, correcto, porque en el split digamos que solo llegas a legalizar la composición,
Sí. pero el documento para el regularizar la participación en el máster o en la grabación lo va a dictaminar pues el contrato de intérprete. O sea, el split perfectamente podría ser un documento de Excel donde se dan los repartos o... No, es en realidad un documento Word normalmente, por lo que te decía, porque además de hacer la hoja de reparto, yo debo dar unas autorizaciones y hacer una indicación de quién va a explotar esa canción. Entonces, habitualmente son archivos de documento. Como te decía, el contrato de artista, el contrato de productor musical te va a permitir esclarecer cómo les vas a pagar. Entonces, si les vas a pagar en dinero, si les vas a dar un porcentaje en el split o un porcentaje también en los ingresos de la grabación, que es lo que se conoce como puntos de máster. Esos dos documentos, digamos, son bien similares, solo que uno es para el rol de productor musical y otro para el de artista, intérprete. También vas a tener, como te decía, dependiendo si tienes o no un videoclip, que digamos cada vez está más en baja el tema de los videoclips, la verdad, porque pues son sumamente costosos, no mucha gente, digamos, les encuentra retorno, cada vez el artista se visiona más como empresario, entonces al saber que es un activo tan costoso de producir, ve menos retorno a la inversión, entonces se ha ido disminuyendo un montón eso, o cada vez se hacen unos más sencillos. Entonces, si tienes videoclip, en tu caso, vas a necesitar también regularizar esa relación con el productor audiovisual, con esa persona que te va a hacer el video. ¿Qué pasa? Ahí le vas a adjudicar ciertas responsabilidades, como por ejemplo, que cada persona que entra al set te firme un release de imagen. Normalmente eso no lo hace el artista o el equipo del artista, sino que se le traslada esa obligación al productor audiovisual. Entonces él o su equipo, en la medida que van recibiendo las personas en el set, les van pidiendo una firma, ¿sí? Sí. Se tiene como un documento borrador y se firma cada vez que las personas ingresan al set. También el productor audiovisual tiene que darte unas fechas de entrega, porque tu lanzamiento pues va a depender no solo de que tengas el audio listo, sino que también tengas el video. Entonces tienes que dejar muy claro cuáles son las fechas en las que te va a entregar, qué te va a entregar, digamos si te va a incluir la colorización o no, que si te va a incluir equipos o te va a cobrar de más, cuántas horas disponen para grabar el video. Son muchos detallitos que digamos es de las primeras cosas que suele pasarle al artista, que no son muy claras sus negociaciones, entonces ahí es donde tienen los primeros obstáculos de la carrera, que pueden ser muy costosos. Por eso te decía que si es en serio, deben asesorarse desde el primer momento. Y por ejemplo a los productores también, o productores o otros intérpretes, por ejemplo guitarras y este tipo de cosas, también el artista les podría pagar simplemente por la labor prestada, o sea, sin tener que darle créditos en el fonograma, o... Sí, digamos que nuestra legislación nos permite en Colombia que tengamos horas por encargo, en un caso, es un modelo, donde yo te encargo hacer algo, te detallo muy bien cómo lo vas a hacer, yo te pago, tú me lo entregas y digamos que ahí termina la transacción. O está el rol de, por ejemplo, los ingenieros de mezcla y masterización, que es una tarea meramente técnica, o el rol de los ejecutantes, cuando ese ejecutante lo que hace, ya yo se lo tengo estipulado, digamos, en una partitura, alguien más ya creó esa melodía y yo solo le digo, venga, ejecute en guitarra esto. En ese caso la labor se torna netamente técnica, no hay aporte creativo. Entonces en esos casos puntualmente yo puedo realizar un pago en dinero, un fee único, lo que se conoce comúnmente como un músico de sesión, y ahí terminaría la... Y así la canción sea la canción más escuchada del momento, todo, no tendría posibilidad el intérprete de demandar. Correcto, si esto lo hiciste mediante una obra por encargo, o fuiste músico de sesión y cediste los derechos, digamos, o no los tenías para empezar, ese sería tu única remuneración. Y si por ejemplo tuvo alguna intervención creativa, de por ejemplo crear él mismo la intervención de la guitarra, en ese caso, aunque sea los derechos, sí podría tener algún tipo de reclamación, ¿o no? Ahí va a ser todo un tema, Sebas, muy probatorio, que como sabes en el derecho todo se torna un poco gris allí, porque digamos si yo en su momento contractualmente cedí mis derechos, recibí un pago a cambio, digamos que en principio la prueba de que no participaste sería el contrato. Ya tendrías que tú entrar a nivel probatorio a comprobar que participaste, que no fuiste reconocido, o que digamos no fue una verdadera obra por encargo y nadie te dio las indicaciones y todo fue creatividad tuya. Pueden haber muchas como variables en el tema, va a depender del caso a caso. Sí, profundicemos en los puntos de máster.
yo siento que es algo que a mí personalmente es algo que yo no termino de comprender. ¿Cómo funciona eso de dar puntos de máster? Que tengo entendido que no necesariamente tiene que ser alguien relacionado a la música. Yo le podría dar puntos de máster a una persona con la que tenga una deuda, ¿o no? Correcto, sí, así es. Digamos que esa es la gran diferencia entre la composición y el máster de grabación. Digamos que cuando yo incluyo personas en el split de composición, yo allí lo que estoy, digamos, indicando es que esas personas fueron compositores y son cotitulares de la obra. Mientras que en la grabación yo te puedo dar un punto de máster que, de hecho, para conocimiento general, los puntos de máster, un punto es un 1% y 100 puntos son 100%, o sea, digamos que podría ser porcentaje sobre el máster, pero se le asignó el nombre de puntos. Lo que pasa es que yo puedo asignarle esos porcentajes, digamos, de utilidades sobre el máster de grabación o de ingresos sobre el máster de grabación a las personas, y no necesariamente esto las convierte en titulares o dueños de ese máster de grabación. Funciona más como una acción. Cuando yo compro una acción y yo tengo como un ingreso, un porcentaje de los ingresos sobre un producto, que en este caso es una grabación musical. No necesariamente tienes que haber participado. De hecho, las disqueras, por ejemplo, creativamente no aportan a las canciones. Habitualmente lo que hacen es un rol más empresarial, de costear, pagar, hacer posible, visibilizar, promocionar, pero es un rol 100% ejecutivo. Entonces es así de viable que yo tenga puntos de máster sobre una grabación sin necesariamente ser artista. Y esos puntos van sobre todos los derechos, derecho de reproducción. Sí, ahí tienes todos lo que se conoce como master royalties, o el grueso de las regalías que genera un máster, que ahí tienes la reproducción, que es cuando se hacen copias o descargas de una grabación. Ahí tienes la comunicación al público, que es cuando esa grabación se escucha a nivel de radios, a nivel de establecimientos de comercio, de eventos en vivo. Y tienes también los derechos de sincronización, cuando por alguna razón esa grabación llegue a medios audiovisuales como Netflix, como series de televisión, como novelas, incluso los videoclips son una manera de sincronizar. Ahí voy a estar obteniendo todo ese conglomerado de regalías. Ok, pero yo también podría hacer un acuerdo para que el punto de máster que yo estoy dando solamente intervengan los derechos, no sé, de sincronización, por ejemplo. Serían casos muy especiales, pero habitualmente no. Habitualmente un punto de máster te da el derecho sobre la totalidad de las máster royalties. Y es para siempre. Digamos, para siempre es algo que muy comúnmente se usa, o a término indefinido, pero la realidad es que sí tiene un plazo muy amplio de protección, pero no es indefinido. La protección, digamos, para los derechos aquí en Colombia es de la vida de los titulares más 80 años. Entonces ese sería en principio el término de vigencia de las utilidades que tú puedas recibir sobre un máster de grabación. Es súper amplio, incluso transferible, digamos, por causa de muerte, como ves. Es heredable, pero no indefinido. Ok, entonces por ejemplo, digamos el caso de Michael Jackson, que murió en 2009. Digamos, si estuvieran para bajo una protección colombiana, serían, dijiste, 70 años, ¿cierto? Serían 80 después años del fallecimiento. Y cuando pasen esos 80 años ya se podría utilizar libremente en películas, para uso normal, no tendrían que pagar nada a los herederos, pues ni con Psycho, así, pero no. Correcto, no hay ya pagos, porque digamos que no es la ley en general en los países del mundo. Lo que busca es que haya un acceso libre a la cultura. Entonces digamos que estas obras, al ser de tipo artísticas, la idea es que en algún punto sean de libre acceso y que todos podamos disfrutar de ellas sin tener que pagar. Sí, podría decirse, porque al final, pues aunque ya sobre eso no recaiga una monetización, pues tú podrías libremente hacer tu versión de Feliz Cumpleaños, o de Los Pollitos Dicen, o de canciones que, digamos, en el momento ya no estén cubiertas por ningún tipo de derechos. Ok, hablando de hacer versiones, pues yo he visto que muchos artistas emergentes buscan licencias para hacer covers de pronto cosas más grandes para poder darse un nombre en la industria. ¿Cómo funcionan estas licencias?
Correcto, bueno, ese es un tema súper común, como tú dices, yo veo mucho que el artista quiera como generar tracción o jalar ese público, hacer su versión de ese artista que le encanta, pero eso tiene su grado de dificultad. La verdad es que las licencias aquí en Colombia y en general son algo costosas. Necesitas, además de una licencia de reproducción, si también quieres llevarla por ejemplo a YouTube, necesitarás una licencia de sincronización. Normalmente estas las pueden conseguir en entidades como Acodem, que es la entidad que en Colombia agrupa las editoras musicales y te podría conceder como ese permiso. Hay una confusión, un mito urbano en general de la industria de que yo puedo hacer covers libremente, sin pedir permiso y sin pagar. Eso es falso. Lo que pasa es que hay una ley en Estados Unidos que dice que cada producto que se haya publicado para el territorio de Estados Unidos tiene, digamos, la obligación, los titulares, de si alguien quiere hacer un cover, concederle el permiso. Cualquiera. Sí, esos son como licencias obligatorias o compulsory license. Tienes digamos, esa potestad de que si tú pides el permiso, te tienen que decir que sí puedes hacer tu cover, pero nunca la norma dijo que el cover estaba permitido gratis. Y tampoco que te podías saltar el pedir el permiso, ¿me entiendes? O sea, sí, es como que te van a decir que sí, pero no puedes dejar de hacer el trámite. Y muchas veces se paga esa licencia. Sí, habitualmente la tienes que pagar. Digamos que el costo de la licencia como tal, si la persona que te haga el trámite, pues suponiendo que lo haces tú directamente, puede estar entre 1 y 2 salarios mínimos para cada canción. Entonces, pues sí, esto va a variar, no es como norma que así tenga que ser, pero es más o menos un estándar en lo que he podido ver. Esto va a depender de la editora que maneje la canción, de cuál sea la canción que quieras, digamos, versionar, y si le vas a hacer arreglos o no, porque también hay confusiones grandes sobre qué es un cover y qué no, ¿sí? Si yo quiero hacer un cover y es estrictamente un cover, conservando toda la letra y toda la melodía de la obra inicial, sí, estos serían como los parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un artista y quisiera hacer un cover del Joe Arroyo, ¿cómo sería el proceso? Pues tendría que hablar con la editora puntual. Sí, tú puedes hablar con la editora. Esto se ve, digamos, relativamente fácil en los créditos. A veces en YouTube puedes ver quién es el editor. Normalmente estas empresas finalizan el nombre con publishing o publisher, pero puedes averiguar la editora en diferentes líneas de los créditos o label copy de las canciones. También hay una herramienta que se llama SongView, que es de ASCAP y BMI en Estados Unidos, que son entidades de recolección de derechos, pero en SongView puedes buscar por el nombre o por el artista y te va a indicar quién es el editor muchas veces. Entonces, bueno, puedes averiguarte e ir directamente con el editor, o como te decía, en Colombia hay una ventanilla única que agrupa a las editoras y te puede ayudar con esa gestión, y es Acodem. Esa sería como el canal. Hablemos de estas entidades de acción colectiva, de recolección, que son, pues que yo creo que es el dolor de cabeza más grande de los artistas. Muchos no saben cómo manejarlas ni a quién acudir en casos puntuales, porque son entidades que son muy similares pero tienen acciones distintas, pues que aquí en Colombia son Saico y Asimpro. ¿Cuál es la diferencia y cómo operan en Colombia? Bueno, como yo te decía al inicio, dependiendo si lo que yo quiero registrar o monetizar es una obra o es una grabación, voy a tener que acudir a entidades diferentes. Esa es, digamos, la principal diferencia entre Saico y Asimpro. Saico es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Ellos se dedican únicamente a recolectar regalías sobre composiciones, mientras que Asimpro, que es ya la encargada de cobrar todo lo referente a artistas, intérpretes y productores fonográficos, por eso su nombre, ellas le van a pagar lo que generen las grabaciones a los artistas que ejecutan voz, o pueden ser ejecutantes de instrumentos también, de hecho, que ahora lo mencionábamos, o a las productoras fonográficas o disqueras. Un productor fonográfico es habitualmente una disquera o un artista independiente que costea sus grabaciones. Ok, ¿cómo es el proceso para registrarse en Saico, en Asimpro? Y si, por ejemplo, un artista decide inscribirse en ASCAP, siendo pues colombiano y que suena más en Colombia, ¿eso qué consecuencias tendría?
Bueno, a nivel de autoral, yo tengo mínimo una sociedad de gestión colectiva en cada país del mundo y no tengo la, digamos, obligación de vincularme con la sociedad colombiana por ser colombiano. Yo tengo la libertad de elegir porque ellas todas tienen acuerdos de reciprocidad y se comparten, digamos, la información y los dineros, cada una con las demás. Entonces, yo como colombiano, y de hecho muchos de los colombianos, es la realidad, pertenecen a sociedades americanas o estadounidenses como lo son ASCAP, BMI, etcétera. Entonces, ¿cómo me vinculo? Yo puedo diligenciar un formulario. En el caso de las sociedades americanas es digital, es online, pueden chismosear cada una de las páginas web de ellos. Muchas veces es gratuito, otras veces tiene un costo aproximado de $50. Te piden datos, digamos, básicos. En el caso de Estados Unidos, como extranjero, debes diligenciar un formulario para los taxes o para el IRS, donde te identifiques como extranjero, pero no tiene la mayor complejidad. Como te decía, también en YouTube pueden encontrar videos, todo se puede hacer, entonces es como cuestión de indagar. En el caso de Colombia, en la página web de Saico, si es de su preferencia, tienen los formularios que deben diligenciar, el email a donde lo deben enviar, el paso a paso, y esa sería la manera de hacerlo. En el caso de Asimpro, igualmente no tenemos, digamos, un homónimo o una entidad que haga lo mismo en Estados Unidos. De hecho, eso es un fun fact. Tienes que hacerlo, puede ser en Colombia, también está en España, tienes otra alternativa que es AIE. En cada uno de estos casos puedes ir a las páginas web, diligenciar, digamos, los formularios que te solicitan, enviarlos vía email. En el caso de Asimpro tienes que hacer un pago, es una única vez para vincularte y es de un salario mínimo. En este momento está en medio salario mínimo, va variando, pues las tasas, digamos, operativas se pueden consultar según el momento en el que lo vayas a hacer. Ok, y hablemos un poquito pues como de los samples, que es algo muy común en la industria, sobre todo en el género urbano. Se ve demasiado de que se samplean cosas, no siempre se piden permisos. Eso ha dado paso a casos como muy famosos que terminan dando regalías al autor original. ¿Cómo son estas licencias? ¿Qué se tiene que pedir? ¿Cómo se...? Pues por ejemplo es uno de los mitos más grandes, que dicen que uno puede usar un pedacito. Realmente tengo entendido que igualmente toca pedir permiso para ir por un segundo. Sí, eso es un otro mito urbano muy común, y es de no, que si usas 5 segundos o si usas, no sé, 2 frases, entonces ahí no te aplica. Eso es completamente falso. Aquí en este caso la infracción es infracción desde que se puede identificar y no importa lo corto que sea. Hay casos muy reconocidos de samples famosos, como por ejemplo el caso de Zafaera, que al final esto termina en una transacción donde para Bad Bunny y para Joel y Randy solo queda el 1% de la monetización de ese máster tan relevante o esa grabación, porque todo el restante, con la condición de mantener arriba pues la canción, se redirige a los titulares de, digamos, un fragmento, un elemento que ellos incorporaron de manera no autorizada en su producto. Entonces digamos que aquí en la industria de la música, y espero esto les quede a todos, se trata siempre de pedir permiso, nunca de pedir perdón. O sea, no lo hagan porque después ya es mucho más complicado. Nuestra ley es súper clara en cuanto a que los permisos se deben dar de manera anterior, escrita y expresa. Entonces ya después intentar arreglarlo, digamos que va a ser fatídico, normalmente es muy complicado y puedes, pues digamos, perder, si no es todo tu producto, gran parte de la monetización. El sampleo, como muchos ya saben, pues es usar fragmentos de no solo de composición, sino también de las pistas o de las grabaciones anteriores, e incorporarlas en una nueva versión mía o en una nueva canción mía. Esto pasa mucho. La realidad es que muchos productores tienen permisos sobre diferentes herramientas o sobre, digamos, páginas que les permiten bajarse baterías, bajarse sonidos, bajarse samples, pero de manera legítima. Ellas están protegidas. Sí, si tú pagas licencias sobre ciertas páginas, puedes utilizarlas. Pero si no pagas las licencias, o si por ejemplo simplemente te robas un pedacito y lo llevas a tu canción, pues tienen todo el derecho esos titulares, no solo de la composición, sino también de la grabación anterior, de reclamarte y de incluso solicitarte que bajes tu producto o sancionarte. Entonces es como que muy delicado, no se lo tomen como súper tranquilos,
porque en realidad pues puede tener consecuencias muy gravosas, y sobre todo en la etapa inicial de la carrera, que digamos yo todavía no cuento con un gran presupuesto, cualquier sanción o cualquier, digamos, baja que me hagan me va a impactar gravemente en el desarrollo de mi carrera. Ok, ¿y a quién se le pide estos premios de sample? ¿A las editoras también o...? Bueno, en el sample, como te decía, como tienes elementos de la obra, pero también de la grabación, digamos que se hace un poquito más complejo, porque necesitas tanto el permiso de la editora o los compositores en su defecto, y los permisos de la disquera o el dueño de ese máster, en caso que sea no una disquera sino un artista independiente. Entonces vas a necesitar ambos, los permisos de la obra y los permisos de la grabación. Para poder hacer el sample efectivo. Correcto, para poderlo usar, digamos, sin ningún tipo de sanción. Sin tener que dar regalías ni nada. Eso va a depender, digamos, de la negociación a la que llegues con cada uno. Puede que te cobren regalías, puede que te cobren un fee en dinero, va a depender. Y muchas veces también quedan en la autoría. Pues por ejemplo en los créditos de Spotify uno ve como los autores de eso. Sí, muchas veces esa es la negociación. Muchas veces yo no solo quiero que me pagues, sino que yo también quiero entonces participar en tu nueva versión. Sí. Pasa mucho con los autores. Y eso hace que si esa canción se va a usar para una película, tengan que solicitarle permiso al autor original para poderla usar. Exacto, si ahora yo voy a estar también en la obra, digamos, en tu obra, en tu nueva canción, pues si algo va a pasar con esa canción, también van a requerir mi permiso y de todos los que estemos en ese nuevo split. Ok, ¿y cuál es la diferencia? También creo que es una pregunta que hacen, yo creo que muchos artistas, entre sample e interpolación. Bueno, esa pregunta es buenísima, es un poquito técnica, pero la vamos a resolver. Cuando yo interpolo, lo que hago es que tomo elementos únicamente de la composición y los llevo a una nueva versión. Entonces hay muchos ejemplos, pueden chismosear de nuevo en YouTube, que es la mejor amiga cuando uno tiene dudas y curiosidades. Ahí les pueden mostrar cómo luce o muchos casos de interpolaciones, donde realmente lo que haces es que vuelves a grabar, no utilizas nada de la grabación anterior, utilizas únicamente elementos de letra o melodías, habitualmente melodías, de una obra vieja. Y lo que haces en cambio cuando sampleas es que coges tal cual, normalmente pues como los stems de grabación o la grabación. O sea, la grabación idéntica. La puedes alterar un poquito. Y sigue siendo un sample. Sigue siendo un sample, porque tú ahí lo que haces es jugar con elementos, pero ya no solo letras y melodías, sino que usas la grabación anterior, así la modifiques, que esto también no lo hagan por favor. Pasa mucho que modifican como elementos y creen que así ya no lo va a detectar el Content ID o las plataformas o los titulares originales. No, créanme que no, esas herramientas ya están muy desarrolladas, ya los actores de la industria cada vez se pulen más en eso y sí lo van a identificar en la mayoría de casos, si no es cuestión solo de tiempo. Entonces siempre pidan sus licencias, pidan sus permisos, o de lo contrario, si no quieren como incurrir en todos estos trámites muy engorrosos, váyanse por la vía de la originalidad y hagan productos 100% nuevos. ¿Y hasta qué punto la interpolación es como da lugar a conflicto? Porque por ejemplo hay una canción, no sé si conoces a Quevedo, que hace como una especie de interpolación a Fate, cuando dice como, no me acuerdo puntualmente en cuál canción, pero no lo cita con la misma melodía de la canción, pero dice textual las mismas palabras. ¿Ahí habría lugar o es solamente cuando mantiene la misma melodía? Digamos que tú interpolas usando fragmentos, sea de letra o sea de melodía. Creo que identifico el fragmento del que hablas de Quevedo. Digamos que en cada caso no es que no exista infracción, sino que también va a depender de si el reclamante tiene problema o le molesta o decide hacer algo respecto a tu infracción. Entonces esto es lo que ha normalizado muchas prácticas en la industria, que digamos muchos se lo pueden tomar como un homenaje o como algo chévere, no lo vieron mal, lo aprueban de manera no expresa. Pero esto lo que crea es una confusión en la industria de, bueno, entonces está bien, entonces no es infracción, porque es cortito o porque no lo menciono directamente. Digamos que la infracción siempre está, por pequeño que sea el fragmento de letra o melodía. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que simplemente el otro titular no haga nada al respecto y lo deje pasar. O sea, si no hay una reclamación directa, bueno, en general cuando hay un conflicto por esos temas, tiene que ponerse la reclamación el artista afectado, o si el artista no dice nada, ¿hay algún otro medio que opere?
Sí, digamos que la ley no opera buscando, esto, no sé, los jueces no están pendientes como, esto es infractor, voy a iniciar de oficio un caso por esto. No funciona así, pero ¿qué sí puede pasar? Que otros actores, aunque no necesariamente sea el artista, sí estén en desacuerdo. Entonces te pongo un caso, digamos que al artista le parece cool y no tiene problema, pero a su disquera no. Entonces su disquera desee ejercer acciones, o a su editor, o a su sociedad de gestión colectiva. Entonces aquí ya hay muchos actores involucrados que, digamos, representan unos intereses y pueden llegar a afectarte. Habitualmente las multas o las sanciones no llegan necesariamente de otro artista o de otro compositor, sino de una entidad que tiene, digamos, derechos licenciados. Ok, bueno, ¿qué otro mito crees que los artistas tienen en la industria musical y que te gustaría como, pues que no habíamos mencionado, que te gustaría como decir, como desmoronar realmente? Bueno, un mito muy habitual, y este pues, puede ser muy funable, pero es como que si no tengo mucha plata, no puedo tener éxito en la industria. Yo creo que eso es completamente falso. Hay muchas acciones que son gratis, hay muchas maneras de jugar con la curiosidad del público, hay muchas maneras de conectar, y he visto de todo en la trayectoria que tengo, y he visto proyectos donde se le inyecta capital de manera exagerada, pero sencillamente no logran conectar. Como hay proyectos con un presupuesto súper chiquito, muy bien optimizado, y que logran hacer estrategias brutales que conectan con su público, que crean comunidad. Entonces creo que es fácil, tanto en esta industria como en cualquiera, decir, no, pues como yo no tengo plata, pues no te tocó, y no necesariamente. Creo que ese es un mito muy grande. Ok, ¿y qué te parece lo mejor y lo peor de trabajar en la industria musical? Yo diría que lo mejor es, digamos, la oportunidad de trabajar con sueños. Creo que es algo que me inspira, que me despierto todos los días muy contenta de poder decir, pues bueno, aquí yo no hago solo transacciones, aquí yo hago realidad los sueños de mucha gente. Y lo segundo, sobre qué diría que es lo peor, de pronto algo que creo que todavía se está construyendo y que pronto va a ser mejor, y es la informalidad, la falta de información, la falta de educación, y que todavía hoy los artistas y los creadores sean como el actor más vulnerable de toda la ecuación. Eso, digamos, que es algo un poco difícil, frustrante, pero creo que trabajando mucho con herramientas como esta lo vamos a lograr trabajar y mejorar. Sí, realmente qué tan peligroso es para un artista no estar bien asesorado, ¿qué es lo peor que le podría pasar? Bueno, yo diría que lo peor que te pueda pasar es que, digamos, suscribas un contrato que te bloquee totalmente a nivel artístico por mucho tiempo, que te impida... Que te engaveten, básicamente. Sí, puede ser que te engaveten, que pierdas como mucho tiempo, que hagas un mal negocio, que hagas un mal deal y que después tengas que quedarte en él. Y lo segundo, pues perder lo más valioso, que es tu catálogo, tus creaciones, que te las bajen, que te las borren, que te las eliminen. Entonces por eso la importancia como de que las tengas muy bien blindadas, como lo que son, que es al final tu producto y de lo que vas a vivir. Ok, vamos con la parte final del podcast, que se llama preguntas rápidas. La idea es como, yo te hago preguntas y las tienes que responder de la forma más rápida posible en la menor cantidad de palabras. Ok. ¿Te parece? Espero no arruinarlo. Ok, una película que te inspire mucho. Uy, una película que me inspire mucho, a mí me parece Interestelar, una película muy bacana. Un libro que recomiendes. Yo le recomendaría Deja de ser tú, me gusta. La última canción que escuchaste. Yo creo que fue Verano Rosa. Un artista que te guste demasiado. Amo a Karol G, me inspira un montón, la amo. Una persona que admires. Yo diría que admiro mucho a mis papás. Ok. Y un lugar que te transmita mucha paz. Un lugar que me transmita mucha paz, el mar. Ok, bueno, Camila, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación a este podcast. La verdad siento que es un contenido muy valioso. Muchas personas que ven el podcast son artistas y creo que les puede servir demasiado para educarse en todo esto. Es algo que no se ha terminado de escribir realmente, porque el derecho de la música siento que cambia muchísimo en todo momento, pero siento que con espacios así la gente va como encontrando como un norte. Sí, 100%, cada vez nos educamos más y mejor. Gracias, me siento muy privilegiada de nuevo y sé que así vamos a construir industria. Listo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.